Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, Jorge Maldonado, asesor de Industrial Alliance. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Felipe, muy bien, muy contento de estar aquí contigo y pues bueno, en esta tarde poder platicar mucho. Te agradezco por aceptar la invitación. Creo que los temas que vamos a tratar son muy importantes porque tienen un impacto demasiado grande en la vida de todas las personas que llegan a este país, Canadá, Sí. para que mejoren sus finanzas, para que salgan adelante, para que cumplan sus sueños. Y bueno, precisamente por eso estás aquí, Jorge, y quisiera empezar pidiéndote que te presentes, que nos cuentes quién eres, qué haces. Claro que sí. Bueno, Jorge Maldonado, yo soy consejero en seguridad financiera de Industrial Alliance, como lo mencionaste al principio. Y bueno, la tarea principal de uno como consejero, como el nombre lo indica, consejero, tratamos de aconsejar, de ayudar, de dar pues todo de nosotros para que la gente, para que los clientes, para que todos los que estamos en esto metido en finanzas, tengamos las cosas claras, tengamos el concepto claro de cómo son las finanzas, qué es lo que necesitamos para ahorros, tú sabes, todo lo que abarca finanzas. Entonces pues ese es mi trabajo y pues muy contento de platicar un poco aquí acerca de eso también. No, claro que sí, sin duda son temas que son de muchísimo valor y de mucha importancia porque la educación financiera desafortunadamente, no solamente en los países de Latinoamérica, en Canadá y en el mundo, básicamente es muy pobre. A uno no le enseñan a ahorrar. Te podría decir que es casi nula. No hay una materia, no hay un curso que te digan tú, bueno, desde primario, desde secundaria te están enseñando ya finanzas. O sea, de matemáticas no pasamos. Exactamente. Entonces, es difícil tener una cultura en nuestros países y llegar, por ejemplo, a un país a Canadá donde todo está tan organizado, donde todo está tan reglamentado, y acostumbrarse a eso no es fácil, pero bueno. Es complicado y para eso estamos. Quisiera preguntarte cuánto llevas trabajando con Industrial Alliance. Ya tengo ahí un año prácticamente, y antes de eso estuve ayudando un poco en las hipotecas, a los agentes hipotecarios también. Okay. Ya metido prácticamente en el dominio de finanzas, hipotecas y todo eso. Y pues muy contento, con mucho aprendizaje, con muchas ganas de poder ayudar también a mucha gente. Solo para tener un poco de claridad, ¿podríamos explicarnos un poquito qué es Industrial Alliance? Porque no es un banco, si es un banco, ¿qué es? Es un grupo financiero, Okay. Es una institución financiera, no tiene sucursales como un banco, pero tiene los productos financieros que la gente necesita similares a los de un banco. No es lo mismo exactamente porque hay cosas que se diferencian unos de otros, pero por ejemplo Industrial Alliance tiene, el grupo financiero tiene la parte de inversiones y tiene la parte de seguros, ¿sí? Entonces esas dos partes conjuntas hacen que el grupo financiero sea el más grande de la provincia, vaya. O sea, exacto, solo para hacer claridad, no puedes ir a abrir una cuenta de banco ni te van a dar una tarjeta de crédito, solamente son productos financieros como seguros, fondos de inversión. Exactamente. Antes de entrar un poquito más en materia, quisiera preguntarte por qué decidiste enfocarte en el área de finanzas. ¿Qué fue lo que te motivó a entrar en este sector y a explicarle a la gente y a educar? ¿Qué es lo que hacemos? Fíjate que es muy chistoso que me lo preguntas porque yo podría decir que fue un poco el azar. Cuando yo compré mi primera casa, hubo un asesor financiero, un consejero financiero que vino a verme y para venderme el seguro de la hipoteca, el seguro que tenía que tener yo para comprar la casa. No es algo obligatorio, después hablaremos de eso más a detalle, pero empezó a hablarme y todo fue como tan grabado, tú sabes, como automático. Uh-huh. Entonces yo no entendía los términos. Tenía muchas preguntas, trataba de preguntar y era como apresurado, como ok, esto es lo que vas a necesitar. Y entonces uno se queda igual, dices ok, pero se queda tu cerebro dando vueltas, ¿qué me dijo? Sí. ¿Cómo lo proceso? Y yo lo platicaba con mi pareja y yo decía ok, pero entonces ¿esto para qué es? Y si nos morimos, ¿cuánto va? Y no nos explicó esto y no faltaba esto. Entonces teníamos muchas preguntas. Entonces, ella siendo asesora hipotecaria en ese tiempo, yo estoy separado ya, pero en ese tiempo ella es asesora hipotecaria,
y empecé a ver un poco las necesidades de los clientes, ¿sí? Los clientes podrían comprar una casa, podían tener el dinero para la casa, sin embargo no sabían cómo hacer ese procedimiento para poder comprarla, qué otras herramientas había. Entonces cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, y de la falta de servicio que había como tal, sobre todo en español, ¿sí? Dije, bueno, vamos a ver. A mí me han gustado siempre las finanzas, yo siempre he estado tratando de invertir en finanzas, leyendo, estudiando un poco todo lo que es finanzas desde hace muchos años, y eso me permitió que sea más fácil esa transición. Cuando entré a este mercado dije, bueno, aquí estoy donde me gusta estar, esto es lo que quiero, y es ahí donde me enfoco en ese servicio al cliente, en esa ayuda para las personas que no tienen esos conocimientos o que simplemente no saben dónde buscarlos. Ese es el punto que me trajo a esta. Mira qué interesante lo que comentas, porque como decíamos al comienzo de esta entrevista, la falta de conocimiento, la falta de educación en el área de finanzas, en el área de entender cuáles son los productos financieros, qué es un banco, cómo funciona, qué es un crédito, qué es una tasa de interés, sumado al hecho de que estamos en un país como inmigrantes, donde es una nueva cultura, es otro idioma, donde los asesores no colaboran o no se ponen en el lugar del cliente para explicarle, sino que quieren es vender, cerrar un... Sí. Entonces muchas veces uno queda perdido, y gracias a o por culpa de eso es que se pierden tantas oportunidades. Sí, exactamente, como lo indicas. Claro, no vamos a generalizar que todos son así, hay muchos asesores muy buenos, hay muchos consejeros también muy buenos que son dedicados a verdaderamente enseñar al cliente, a educarlo un poco para que tenga esa perspectiva y esa nueva cultura, porque pues en nuestros países no la tenemos, y llegando aquí es casi obligado de saber qué estás haciendo con tu dinero, ¿me entiendes? Entonces... Sí, exactamente. Para entrar un poco en materia, Jorge, lo que quería preguntarte, hay programas que son muy interesantes, vamos a hablar específicamente de lo que es el REER y un CELI. Antes de entrar en materia y preguntarte por eso, quisiera hacer el comentario o hacer la aclaración. Cuando uno es inmigrante, cambias de país, te vas a enfrentar a muchísimos retos. Uno de ellos, primero, adaptarte a la sociedad. Sí. La comida, el idioma, otro mundo. Dejar tu familia atrás, tus seres queridos, tu país. La nostalgia. La parte psicológica afecta muchísimo. Es un proceso muy largo por el que todos hemos pasado. Sí. Y si aparte de eso le sumas la parte financiera, uno la deja de últimas. Y yo personalmente, los que han seguido este podcast conocen ya mi historia y saben todos los errores financieros que yo cometí estando en Canadá por desconocimiento, por no saber, por dejarme llevar, como dicen, la alegría del crédito, ¿no? Exactamente. Para tan fácil que es tener una tarjeta de crédito, entonces Exactamente, es muy fácil que te den productos financieros. Tú te vas a Apple y fácil te dicen, oye, tienes un trabajo más o menos estable, y te van a decir, mira, sabes que tienes 2,000 de crédito, te alcanza para comprarte el nuevo iPhone, más los AirPods, más el Apple Watch, y te van a quedar cuotas de $70. Un carro, por ejemplo. Vas a un dealer y te van a dar una opción, una chance, 2 chances, no importa, 3 chances. Hasta que te lleves tu carro a 20-25% de intereses, pero sales con tu carro. Incluso, un tema pues no es el tema de este podcast, pero vale la pena mencionarlo. Hay muchas entidades que te prestan a alto riesgo, que es para las personas que no los aprueban los bancos, pero muchos asesores de ventas te las recomiendan. Sabes que no te aprobó el banco, pero vete con este. Sí. Pero no te están diciendo que te están clavando un interés del 30% anual a 10, a 15 años. Te estás ahorcando, o sea, eso es un suicidio económico, casi. Exactamente. Y este país, afortunadamente por el sistema laboral que tiene, es muy fácil generar excedentes de capital. Tú llegas, tú haces tu presupuesto, que es la primera parte, es muy importante tener un presupuesto, y tú dices, yo necesito $1,000 para vivir, pero resulta que tú eres capaz de ganarte 2,000. ¿Qué vas a hacer con ese excedente? Te lo vas a ir a gastar, te vas a ir de vacaciones, es lo que la mayoría hacemos. Exactamente. Acabas de dar en un punto extremadamente importante. Porque estamos acostumbrados, desgraciadamente, la cultura de nuestros países es, me sobraron $500, $500 que puedo gastar. Automáticamente lo pensamos así. Exactamente. $500 que puedo gastar de más. Entonces hay que tener en cuenta que hay otros factores y hay otras cosas en que preocuparse. Las deudas, los créditos que debes, que son con tasas altas, que necesitarías de pagar inmediatamente para evitar pagar eso a largo plazo, ¿sí? El ahorro, la inversión,
Igualmente la educación. ¿Por qué esos $500 no los usas en una formación, en un curso? Edúcate, ¿sí? Se desarrolla tus habilidades. Si eres bueno, qué sé yo, a lo mejor eres un artista y si te toca un instrumento y tienes $500 de más, bueno, tal vez pagarte un curso para mejorar tus habilidades te ayudaría. Pero no tenemos esa costumbre, que es lo que hay que cambiar. Hay que tratar de que nuestra comunidad resalte, ¿no? en esa parte. Exactamente. Tocas un tema muy importante. Un consejero financiero mío, él siempre me dice, los problemas financieros de la gente cuando ya se han ahorcado por las deudas, muchas veces no se resuelven con más dinero. Es como si tienes una botella de agua con un roto por debajo y tú intentas llenarla de agua y el roto la va sacando por debajo. Entonces, antes de pensar en echarle más agua a la botella, tapa ese roto y evita que el agua siga saliendo, y ahí entonces vas a empezar a ver cómo tu vida financiera empieza a cambiar. Exactamente. Hablando de inversión, Jorge, acá en Canadá hay varios programas que la gente no conoce, o si los ha escuchado no los entiende, y tú eres un experto en el tema y por eso te invité a este podcast. Cuéntanos sobre el CELI y el REER. ¿Qué es y para qué sirven? Mira, empezando con el CELI, por ejemplo. El CELI es una cuenta de ahorro libre de impuestos, lo que sería en español una cuenta de ahorro libre de impuestos. En inglés sus siglas son TFSA, ¿okay? Aquí en francés es el CELI, que es la cuenta de ahorro libre de impuestos. Es una cuenta que cualquiera puede tener acceso siendo residente aquí en el país. Ya tú llegaste, tienes ya un año viviendo aquí, 6 meses, un año, ya puedes tú empezar a abrir tu cuenta y empezar a pensar en el ahorro, ¿ok? Esta cuenta libre de impuestos obviamente tiene ventajas y tiene sus desventajas, como todo en el mercado financiero. El CELI, una de las ventajas más importantes es justamente, como el nombre le indica, libre de impuestos. Quiere decir que tú vas a invertir, tú vas a ganar, ¿por qué? Porque vas a ganar un rendimiento. Y ese rendimiento más ese capital que tú tienes es libre de impuestos. O sea que tú puedes hacer uso de eso en cualquier momento sin tener que pagar impuestos sobre eso. Es como si tú te estuvieras dando un ingreso, pero sin pagar impuestos. Déjame preguntarte por el estatus migratorio que hay que tener para poder acceder a un CELI. ¿Cuál es el estatus que debes tener? Bueno, normalmente tienes que ser residente. Okay. ¿Sí? O sea, residente no quiere decir que seas un residente permanente, ¿ok? Sino que vivas en el país. Puede ser un refugiado, no puede ser un turista, obviamente. Okay. Tienes que ser ya un refugiado aceptado, en este caso, o tener un estatus de residencia, un permiso de trabajo, que ya hayas podido hacer tus impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el techo del CELI, el monto del CELI, te lo va a generar el gobierno federal, ¿okay? Cuando haces tus impuestos, en tu aviso de cotización te van a decir, tú tienes acceso a tu CELI y el año en que estemos. Si por ejemplo tú empezaste a hacer tus impuestos este año, bueno, vas a tener 6,500 de techo para poder poner en el CELI. Si es años atrás, si tú ya tienes varios años aquí haciendo tus impuestos y nunca has cotizado en un CELI, esos años se van acumulando. 6,500, 6,500, 6,500. Desde el 2009 que existe el CELI, se han ido acumulando esos para las personas que no han podido invertir en este momento en eso. Ok. ¿Sí? Lo pueden traer desde allá y poner $50,000 de un golpe, por ejemplo, sin que sean penalizados, mismo si el techo para poner límite son 6,500 en este año. Ok. Más o menos me explico. A ver, primero el tema del estatus, o sea, un trabajador tiene que tener permiso de trabajo, un estudiante podría abrir un CELI internacional. Un estudiante internacional no. ¿El mismo que tenga permiso de trabajo a tiempo parcial? Si ya hizo sus impuestos y está como trabajador, sí. Ok, digamos que la clave sería, puedes hacer impuestos, declarar impuestos todos los años, sí, entonces puedes abrir un CELI. Exactamente. Explícanos un poco el tema del techo. A ver, si por ejemplo yo llegué a Canadá en el 2022 con residencia permanente y en el 2023 quiero abrir mi CELI, tengo un tope de máximo $6,500 que puedo colocar ahí. Exactamente. Ok. Nada más. ¿Por qué? Porque antes tú no estabas aquí. Mismo si el CELI empezó en el 2009, tú no acumulaste eso. Ok. Tú acumulaste desde que empezaste a llegar y a trabajar aquí. Y el aviso de cotización federal es el que te va a decir cuánto tienes disponible para poder invertir en tu CELI.
Exacto, pero tú dices que son acumulables. Entonces, si Sí. yo llegué en el 2020, pero en el 2020 hice mi declaración de impuestos, pero no abrí ningún CELI. En el Sí. 2021 tampoco. Exacto. Si hoy en el 2023 quisiera abrir uno, ya tendría un tope de 18.000, Exactamente, 19.500. de lo acumulado desde la primera declaración que hiciste. Vale, te entiendo. Ujú. Y todo eso es libre de impuestos. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un $20,000 de más, los puedes meter a tu CELI, te generan un rendimiento, ¿sí? Porque para eso es el CELI. Esa es la idea de tener una cuenta de ahorro libre de impuestos, que puedas ganar más de lo que te da un banco. Ujú. Listo, para allá va mi siguiente pregunta. Ya sabemos cuál es el concepto del CELI, pero el CELI como tal no es un fondo de inversión como CELI. Ujú. Tú puedes tener muchos tipos de CELI invertidos de muchas maneras diferentes. Explícanos cuáles son las diferentes formas en las que tú puedes invertir tu CELI dependiendo del riesgo que quieras asumir, la rentabilidad, la seguridad, los proyectos. El CELI es la herramienta, y al interior de eso es donde tú vas a poder manejar un poco cómo quieres que ese rendimiento sea hecho. Tú lo puedes hacer, por ejemplo, tú puedes hablar con tu consejero y decir, yo quiero un CELI, pero que tenga un rendimiento garantizado. ¿Sí? Entonces tú te vas a proteger para no perder sobre tu capital y ganar a lo mejor un mínimo, pero asegurado. ¿Sí? Ok. Ese es un rendimiento garantizado. ¿Ok? Y la otra parte es tener un CELI, pero con algo de riesgo. Quiere decir que el fondo que tú estés usando en ese CELI, pues va a estar en la bolsa, ya sea la bolsa canadiense, la bolsa americana, la bolsa europea, dependiendo de los fondos que se utilicen en donde se va a depositar ese dinero. Entonces, los riesgos se van a correr, pero obviamente eso ya necesitas las instrucciones de un experto que te pueda decir, mira, vamos a poner tu CELI, vamos a generar un rendimiento, pero con un riesgo alto, un riesgo moderado o un riesgo bajo, o simplemente del otro lado, un riesgo cero, garantizado con un mínimo de rendimiento. Es decir, que tú puedes invertir un CELI en renta fija, que son los que son asegurados, y en renta variable, que ya es en el mercado bursátil. Y la combinación en qué tipo de acciones los vas a invertir ya va a depender de qué tipo de riesgo tú quieras correr. Exactamente. Según los fondos que tú escojas, según las acciones que tú decidas, según los consejos del consejero financiero, vas a correr el riesgo que te lo indique o que tu análisis financiero te permita, en este caso. Exactamente, y por eso es tan importante buscar asesoría financiera de personas como Jorge, que trabajan en el área, que entienden muy bien, y no meterse pues sin conocimiento. Esa es otra cosa, que hay mucha gente que pues utiliza, por ejemplo, que está bien, a mí me encantan las plataformas sobre las que tú puedes hacer trading. Está Wealthsimple, está ahora la nueva que salió, Mordo, algo así, no me acuerdo muy bien, yo la tengo ahí, Mobo, algo así. Y son buenas cuando tienes esos conocimientos, como tú dices, ¿sí? Cuando tú dices, oh, güey, yo conozco un poco las acciones de la bolsa, entonces puedo comprarla directamente. Obviamente pagando un gasto de gestión, porque pues todo eso también lleva gastos, ¿no? Cuando tú tienes una ganancia, pues también tienes que pagar sobre esa ganancia, etcétera. Hay que entenderlo de alguna manera. Y está la parte en la que con un consejero inviertes en la bolsa, pero ya con una idea más clara sobre unos fondos que ya son predeterminados, que ya tienen un historial, que ya más o menos tú puedes saber lo que te puede generar en algún momento. Sí, exacto. Están las opciones, porque el CELI como tal, como tú lo explicas, es muy amplio en cuanto a posibilidades de inversión. Tú puedes abrirlo con cualquier banco, puedes abrirlo con Industrial Alliance, puedes abrirlo tú mismo con las plataformas que dices como Wealthsimple. Ahí ya tú mismo vas a escoger qué acciones de la bolsa de valores vas a invertir. Entonces, claro, si tú dices, es que me gusta invertir en la acción de Tesla porque está de moda, vas y compras Tesla, pero te estás arriesgando demasiado a que si la acción se devuelve, a que si no hiciste un análisis técnico, revisaste unas métricas, requiere que tenga un conocimiento mucho más avanzado si no quieres perder tu dinero. Ahí ya vas a tu riesgo. Evidentemente también estas aplicaciones, hay unas que no te cobran comisión, pero por ser un broker, pues te las venden un poquito más caro que el mercado. Los bancos te cobran comisión, pero te las venden ahí. Aquí no hay quien pierda, todos tienen que ganar, entonces exactamente. Obviamente hay un cobro en eso. Esa es una de las ventajas del CELI, ¿sí? Pero también la otra es, como lo mencionábamos, que puedes retirarlo sin tener que pagar una penalidad. Tú puedes poner en tu CELI lo de los $20,000 que tienes ya ahora acumulados y quieres retirar $10,000, lo retiras
sin ninguna penalidad y tú haces con ese dinero lo que quieras sin pagar impuestos, sin pagar ninguna multa, nada. Es tu dinero que está simplemente ahí generando un rendimiento. La siguiente pregunta, para nadie es un secreto que estamos en un momento macroeconómico complicado. Hemos visto quiebras de varios bancos en Estados Unidos, algo que no se ve, no es muy frecuente, no pasa todos los años, como el Silicon Valley Bank, el Signature Bank, han habido varios que se han quebrado. Hay mucho temor y mucha desconfianza en la gente a nivel general, en las instituciones financieras, porque dicen, si yo pongo mi dinero ahí y la institución financiera se quiebra, ¿qué pasa? Es ahí donde te pregunto, ¿qué pasa en el caso de Industrial Alliance? ¿Qué tan asegurados están esos fondos en caso de que llegue a haber una crisis demasiado fuerte, que Industrial Alliance diga, ¿sabes qué? Nos quebramos, ¿qué va a pasar con el dinero de la gente? Bueno, obviamente siempre hay un riesgo, ¿no? Nadie está exento y tú lo acabas de mencionar. Son bancos que tenían años en Estados Unidos y simplemente desaparecieron así de un momento a otro. Nadie está exento de eso. Lo que sí podemos decir es, por ejemplo, que si tocas el tema directamente de Industrial Alliance tiene casi 150 años de existencia. ¿Sí? Industrial Alliance tiene el dinero suficiente realmente en mano para pagarle a todos sus asegurados al mismo tiempo si se llegara a necesitar. Entonces, dinero hay, empresa estable es una empresa estable. Sin embargo, obviamente el riesgo está ahí. ¿Por qué? Porque Industrial Alliance también tiene fondos americanos. ¿Sí? Utiliza fondos que se podrían ir americanos, utiliza fondos canadienses, que todas esas empresas en algún momento podrían irse también para abajo, como sucedió el año pasado, como sucedió en el COVID. Entonces ha habido pérdidas, sí ha habido pérdidas, pero son empresas que son muy equilibradas en cuanto a las decisiones financieras, tienen demasiada experiencia, ¿sí? Sobre todo aquí en Canadá. Yo no me acuerdo haber escuchado un banco que se vaya a la quiebra aquí en Canadá, a lo mejor, pero no me acuerdo. Casos mucho más estrictos con las regulaciones y todo. Exactamente. Entonces, como en Estados Unidos, por ejemplo. Y las aseguradoras tienen sus propias aseguradoras, o sea, están aseguradas con otra aseguradora. ¿Me entiendes? Entonces, puede pasar, sí puede pasar, pero es muy difícil aquí en Canadá que eso llegue a pasar, sobre todo porque el gobierno también ofrece mucha ayuda, mucha protección, subvenciones. Entonces, es algo que yo creo que la gente no debería de preocuparse por eso, con el historial que tienen los grupos financieros y los bancos. Hay una diferencia entonces que se me acaba de venir a la mente entre un banco y una empresa como Industrial Alliance, y es que los bancos manejan una reserva fraccionaria del 10%, lo que significa que el dinero que tú pones ahí, ellos van a invertir el 90% y solo están obligados a guardar el 10%. Exacto. Y si ese 90% que el banco invirtió lo pierde y la gente va a retirarlo, no tiene plata, y es ahí donde se quiebran. Eso en Industrial Alliance no pasa, porque como no es un fondo, no tienen cuentas de ahorros donde la gente va a meter su plata. Exactamente, todo está completamente invertido. En ese punto está bien. Todo está completamente invertido. Bien y interesante. Además, al ser un fondo distinto, lo que se llama en francés fond distinct, tienes una protección. O sea, no puedes perder más del 75%. Ok, tiene hay un tope. Hay un tope. ¿Sí? Si fuera un certificado, no. En un certificado en un banco tú pierdes y lo pierdes. Pero como es un fondo distinto, entonces en ese momento tú tienes una protección hasta 75%. Y ahí, ya, perdiste más, no importa. Yo te entrego tu 75% mínimo. Ok. Eso es lo bueno de esa parte. Ya te entiendo. Inversión asegurada. Ahora quisiera preguntarte, ¿cuáles son las desventajas de un CELI? Que tú mencionabas que tiene su parte buena y tiene su parte mala. Así es. El CELI tiene una desventaja que no es tan desventaja, pero se tiene que considerar como desventaja. Por supuesto. No puedes deducirlo de impuestos. ¿Ok? Tú puedes tener un ahorro, tú puedes decir tengo 20,000 ahorrados, tengo 25,000 ahorrados, pero no puedes utilizar ese dinero para poder deducirlo de los impuestos, como el REER que vamos a ver ahorita un poco más tarde. Entonces, ese dinero no te voy a cobrar impuestos, dice el gobierno. Yo no te voy a cobrar impuestos por tenerlo ahí, pero tampoco vas a poder deducirlo. Entonces, es tuyo, tú haces lo que quieras, tienes tu rendimiento, compra lo que tú quieres, pero no me pidas más. ¿Sí? Esa es la desventaja, entre comillas, de tener un CELI, que no vas a poder deducir impuestos como con otro instrumento de ahorro que vamos a ver ahorita también. Perfecto, bueno, teniendo claridad en ese punto, y lo vamos a explicar más adelante, por supuesto, ahora hablemos de un REER. ¿Qué es un REER? Un REER es un fondo para el retiro, un régimen de fondo para el retiro. ¿Sí? Es como en todos los países, existe un fondo de retiro en el que tú vas a
Invertir, invertir no es lo mismo que acumular. Me refiero a invertir porque en realidad tú estás poniendo dinero en una cuenta que te está generando un rendimiento. No estás solamente guardando dinero y para mi futuro, sino que estás invirtiendo para tu futuro. Okay. ¿Sí? Va a generar un rendimiento, es el mismo concepto del CELI que hablamos hace un momento. Es una cuenta donde puedes correr un riesgo, donde puedes invertir en lo que quieras, directamente, fondos, todo, igualito. Igualito, ¿sí? Todo es igual, vas a generar un rendimiento, pero es para el retiro. ¿Por qué para el retiro? El CEL también puede ser para el retiro, ¿sí? El REER, la diferencia es que tú vas a poder deducir impuestos, ¿sí? Esa es la parte importante de un REER. Que si tú, por ejemplo, ganas, qué sé yo, $50,000, ¿sí? Al año tú juntaste $10,000 de REER, entonces cuando hagas tus impuestos como empleado, me refiero, vamos a dar el ejemplo de empleado porque no es lo mismo un trabajador autónomo o una empresa que un empleado. Sí. Sí, pero entonces como el 80-90% de las personas son empleados, entonces supongamos que este empleado juntó $50,000 a final del año. Pagó todo el año sus impuestos que le estuvieron deduciendo en la empresa. Al final del año, dice, bueno, es que yo tengo $10,000 acumulados de REER. Lo que va a hacer es que de los $50,000 que pagó de impuestos, le va a decir al gobierno, tengo 10,000, y el gobierno va a decir, nada más te tengo que imponer sobre 40,000. Entonces, los 10,000 que tú pagaste de más, no los $10,000, sino los $10,000 que pagaste de más no te los van a regresar los 10,000, sino la proporción de impuestos de esos 10,000. Entonces, eso es un regreso de impuestos deduciendo impuestos con un REER. Exacto. Hay unas tablas que pueden encontrar en las páginas de Revenue Quebec o de la ARC, de la Agencia de Revenue de Canadá, que te va a indicar a qué monto, cuánto porcentaje de impuestos tienes que pagar. Si no me equivoco, por debajo de $10,000 creo que no pagas impuestos, dependiendo de tu estatus también. Así es. Por debajo de 15,000. De 15,000. Por debajo de 30,000, si no me equivoco, no, de 45,000 te cobran, si no me equivoco, el 15%. Si te pasas de 40,000 a 70,000... Son diferentes, son 40, 50, puedes ir de 10 en 10, van de 10 en 10, dependiendo de los montos que vayas ganando, pero están todas disponibles, como tú dices, en los sitios. Exacto, porque también varían de año a año, ¿no? Sí, siempre cambian de año en año, mientras más va ganando, más vas pagando, obviamente. Exacto. Sí, es lo normal aquí, mientras más vas ganando, más vas pagando. Pero entonces lo interesante del REER es que si, por ejemplo, la escala de imposición está en los 45,000 y tú ese año te ganaste $46,000, que es un salario al que no es difícil llegar, ya después de cierto tiempo de estar establecido en este país, y te ganaste $46,000 ese año, te van a cobrar una tasa de imposición más alta porque te pasaste $1,000. Entonces ahí es donde si tú coges esos $1,000 y los metes a un REER, automáticamente vuelve a bajar a 45,000. Exactamente. Esa es la forma como tú puedes aprovechar el REER a tu favor para pagar menos impuestos. Y es ahí donde la importancia de un contador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el consejero te va a decir, mira, el REER es esto, esto y esto. Ya es tu decisión y tu presupuesto lo que tú vas a poder poner. Pero el contador hace una parte fundamental en esto, porque el contador, cuando vea todo lo que tú ganaste en el año y que tú le digas, mira, yo tengo ahí un REER acumulado, el contador es el que va a decir, ok, necesitamos $2,000 más para poder bajar. Perfecto, entonces tú puedes sacar esos $2,000 si los tienes, obviamente. Poner esos 2,000, bajas, te regresan dinero y ya tienes, aparte de los 2,000 que guardaste ya para tu futuro, vas a tener un regreso del gobierno para poder utilizar ese dinero en cosas. Claro, hay un consejo que les doy a todos, porque hay ciertos casos en los que se da un equilibrio perfecto. Por ejemplo, como aquí la declaración de impuestos tienes hasta marzo para hacerla, a pesar de que el año pues acaba en diciembre, en realidad va de marzo a marzo. Tú más o menos para febrero puedes ir con un contador y mostrarle todos tus T4 y saber cuánto ganaste. Y de acuerdo a tu situación familiar, si tienes esposa, si tienes hijos, hay muchos detallitos ahí. Por eso la importancia de un contador, no son números cuadriculados. Exacto. El contador te va a decir, mira, ¿sabes qué? Así como está la declaración de impuestos, vas a tener que pagarle $1,000 al gobierno. Pero si tú metes $1,000 en un REER, no vas a tener que pagar nada. Entonces, tú puedes ir en enero inclusive a ver al contador y decirle, oye, dame un mes para ver cuánto necesito.
Exacto, entonces imagínate, en vez de pagarle los $1,000 al gobierno en impuestos, Sí. los metiste a un fondo de inversión Exactamente. que va a ser para tu retiro más adelante. Obviamente este balance no se da siempre. Si tú ganas, si tienes salarios digamos de $15,000 para abajo, un REER de pronto no te conviene porque no tienes que deducir. Claro. Ya es cuando empiezas a ganar un poquito más de 30, 40 mil para arriba, que ya se vuelve interesante empezar a jugar un poquito con eso. Y los jóvenes, Felipe. El joven que está en casa de sus papás, que está trabajando, ya puede trabajar tiempo parcial, a lo mejor está en la escuela y trabajando en las tardes. No está pagando renta, no está pagando luz, no está ese dinero que tiene, una parte nada más que pueda poner en su REER o en su CELI. Una parte nada más. Si hubiera sabido eso también cuando tenía esa edad, olvídate, ahorita estuviera yo de vacaciones en algún lado. Pero es importante eso que tú acabas de decir, porque así ese pequeño monto, aunque sean $15,000 que gane, pero no está pagando nada. Son $15,000 que vas a tener en tus manos, ¿sí? Si tú ahorraras de esos 15,000, 5,000 por año, olvídate, en 20, 30 años tendrías más de $500,000. Sí, es correcto. De hecho, hay un libro que yo he recomendado ya en este podcast que se llama Liberté Carranzén, de Pierre Maxwin, que es un escritor y un periodista aquí de Quebec. Él explica muy bien cómo puedes aplicar esas estrategias, cómo utilizar tu REER, cómo utilizar un CELI, y él enfatiza mucho en la importancia de empezar a invertir joven a los 20 años. Y él muestra la diferencia entre una persona a los 20 años que empieza a invertir y una persona a los 20 años que se gasta todo lo que gana. Sí. Y a los 30 años, no tienen que pasar 15, 20 años. En 10 años, la diferencia entre el patrimonio de uno y otro ya empieza a ser enorme. Exactamente, gracias al interés compuesto. Exactamente. Así es. Ahora, el REER tiene una desventaja y es que es una plata que tú no puedes sacar tan fácil. Así es. Siempre vas a estar impuesto, te van a cobrar esos impuestos inmediatamente cuando lo saques. No es que tú tienes $20,000 del REER y yo los voy a sacar los 20,000 y voy a pagar mis impuestos a final del año. No. En cuanto los sacas, ya hay una imposición. O sea, tú pides 20,000 y te van a cobrar ahí mismo los impuestos, o sea que tú vas a tener en tus manos solamente la diferencia después de haber pagado los impuestos. ¿Tú lo puedes retirar cuando tú quieras, el REER? Sí. Tú eres libre, tú dices voy a retirar mi REER porque tengo una urgencia, porque pasó X o Y, pero entonces tienes que tener en consideración que te van a caer todos los impuestos que dejaste de pagar acumulados. Cuando tú hagas ese retiro del monto, ahí mismo vas a pagar los impuestos. Sí, entonces no vas a tener el dinero que estás pensando que vas a tener completo. Ahí mismo vas a pagar esos impuestos. Sí, yo creo que tienes que llenar un formulario y la institución financiera se queda con una parte, el control. Para poder pagar eso. Si tú necesitas el dinero, lo mejor sería un CELI. En ese caso, sí. El fondo de urgencia es un CELI. Un fondo de emergencia es un CELI. ¿Sí? Los primeros años es un CELI y un REER puedes tener los dos. ¿Sí? Puedes tener un equilibrio y tener los dos. ¿Sí? Pero obviamente si tú piensas en algún momento poder retirar dinero, el CELI. El REER lo vas a tener en una opción que es tu primera casa. Que vamos a hablar precisamente de eso a continuación. Exactamente. Cuéntanos cómo funciona el REER a la hora de tú comprar tu primera propiedad. El REER, uno de las ventajas que tiene es, aparte de que va a ser para tu retiro después de los 65 años, vas a empezar a poder sacar poco a poco, es que puedes utilizarlo para la compra de tu primera casa. ¿Esto qué quiere decir realmente? Quiere decir que tú puedes sacar ese dinero y utilizarlo como fondo inicial, como pago inicial de tu primera casa. Vamos a dar ejemplo. Una casa de $500,000, ¿sí? El 5% son $25,000 que hay que dar de pago inicial. Y tú tienes, qué sé yo, $30,000 en tu REER. Vas a poder sacar tú $25,000 de tu REER sin pagar imposición, sin ser penalizado, cuando se trata para la compra de tu primera casa. ¿Sí? Entonces, tiene que ser primera vivienda, ¿no? Tiene que ser primera vivienda o hay una excepción, si por ejemplo compras tu primera casa con tu familia, o sea, hay una separación, un divorcio, ¿sí? Cada quien se va, se vende la casa o alguien se queda con la casa y pasan 4 años, ya otra vez puedes volver a hacer
esta acción que se llama RAP, Ujú. ¿sí? Para poder volver a extraer de tu REER y comprar otra vez tu próxima primera casa, que ya es tu primera casa sin tu pareja, pero sigue siendo tu primera casa. ¿Estás obligado a habitar la propiedad o si alguien la compra para rentar o para inversión también podría ser el RAP? No, tienes que vivir ahí. Es ¿Y una qué obligación. tipo Tiene que ser tu residencia principal, Ok. absolutamente. ¿Te piden alguna prueba de eso? O- Prueba como tal, no, pero es muy fácil. El gobierno no, tú sabes que ellos se la saben por todos lados. Acá no Tú tiene más puedes decir, vigiladas. no es mi primera casa, y de repente si tú estás viviendo en otro lado, ellos van a saber en algún momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitas toda tu correspondencia, tus documentos, todos tienen que tener tu dirección. Entonces, si tu dirección es otra y tú hiciste aquí, a lo mejor no se van a dar cuenta en el momento, pero va a llegar un día en el que se van a acordar todo eso. ¿Cuánto tiempo debería yo habitar la propiedad antes de poderme salir y que no me penalicen por haber hecho un RAP? Normalmente es un año lo que uno tiene que vivir en la propiedad, pero obviamente como todo aquí es basado en la confianza, en lo que el cliente dice, nadie va a ir a ver si realmente estás ahí o que vayan a mandar algún perito para ver, ok, tú te cambiaste aquí hace 11 meses y 30 días. En realidad, si las necesidades cambian, por ejemplo, tú puedes tener gemelos a los 5 meses de haberte mudado, ¿sí? Ujú. Y ya el lugar pues no sabías que eran gemelos, sino que ahora necesitas Necesito una más casa más espacio. grande. Entonces ahí ya vas a poder vender y poder comprar otra casa. Obviamente vendes y compras, ya la segunda ya no vas a poder hacer el RAP, ¿me entiendes? Vas a tener que Claro, pero ya comprar. al vender la primera propiedad vas a tener un Exactamente. equite, Esa- una ganancia de capital. Sí, que sí hay una diferencia, ¿no? Si la Exactamente. vendes muy rápido, tal vez no tengas mucha Bueno, ganancia, sí. pero Bueno, aunque con el tema del COVID fue impresionante cómo las Sí. propiedades subieron de precio de un Sí. momento a otro, pero pues, Exactamente. no es lo normal, Exactamente. pero puede pasar. En este tema del REER, para colocarme a mí mismo como ejemplo, Ujú. con mi esposa yo escribí un ebook que es para finanzas en pareja, que está enfocado en explicar cómo debes organizarte en tu matrimonio, el dinero, las finanzas, los gastos, todo eso. Y nosotros compramos nuestra primera propiedad en Canadá gracias al REER. Ujú. Y te explico más o menos cómo funcionó. En el 2016 yo empecé a trabajar en el área del aseo. Y en el área del aseo, gracias al sindicato, que es el Comité Paritaire, ellos te obligan a ti a colocar un REER, que es un Ujú. REER colectivo, que también está en Industrial Alliance. Y eso quiere decir que a mí, cada quincena me descontaban, creo que son 20, 30 dólares, varía un poquito de acuerdo a tu salario, Ujú. todo el tiempo. Cada quincena, cada que me llegaba un cheque, automáticamente antes de yo ver la plata ya se iba directamente para... Tú ves, ay, ya se me fue eso también. No, uno ni lo siente. Sí. Y seguramente si me hubiera llegado el salario completo me los hubiera gastado. Sí. Y resulta que eso fue en el 2016. Y en el 2021, cuando se nos da la posibilidad de comprar Ujú. esta propiedad, obviamente te enfrentas a dos dilemas. Por un lado, el crédito del banco. Ujú. Que bueno, es un tema para otro podcast que tenemos que hablar, cómo prepararse para que el banco te preste el dinero, Muy importante. cuáles Muy deben importante. ser tus hábitos financieros, Sí. el historial de crédito, todos son temas Es algo muy extenso que también va a haber en... que también vamos a hablar en un próximo episodio. Entonces, para continuar con la historia, ya el tema del crédito bancario estaba más o menos resuelto. Ahora faltaba ver de dónde iba a salir la cuota inicial. Ujú. Y todo ese dinero que se había venido acumulando desde el 2016 hasta el 2021, de a poquitos, en esa cuenta, que al mismo tiempo se iba invirtiendo a muy bajo riesgo, pero que iba sumando. Pero tú lo veías, tú lo ibas viendo, no tenías ni idea de cómo Sí, iba. yo lo iba viendo, pero ahora les voy a explicar algo que pasa ahí. Porque pues yo era una persona más o menos que entendía cómo funcionaba y apenas se abrió esa cuenta, yo inmediatamente entré, me registré y yo le iba revisando cómo se iba moviendo. Ajá. Entonces en el 2021, cuando empezamos a hacer cuentas con mi esposa de dónde va a salir la cuota inicial, en el REER estaba más de la mitad, porque ya habían pasado del 2016 al 2021, eran 5 Claro. años acumulándose. Entonces cuando tuve la oportunidad de comprar la primera propiedad, me di cuenta que la cuota inicial ya la tenía ahorrada, Ujú. sin siquiera haberme dado cuenta. ¿Qué es lo que pasa con estos REER colectivos? Hay muchísima gente que desafortunadamente por desconocimiento no entiende o no se da cuenta que esa plata se está empezando a acumular. Claro.
¿Qué es lo que pasa con el tema de los sindicatos? En el caso concreto del aseo, que es el que yo conozco, se ve muchas personas que van a trabajar 5 o 6 meses, porque pues es un trabajo que muchas personas utilizan de Temporal, paso o de sí. puente, mientras Claro. estudian, mientras se gradúan, mientras se ubican en algo que les conviene más. Durante ese tiempo que trabajaron ahí, sean una semana, sean 6 meses, hay un dinero que se empezó a generar, que le descontaron, que se empezó a acumular, y que cuando dejan de trabajar, ese dinero quedó ahí, Sí. encerrado, y ellos ni se enteraron. Sí, Y muchísima gente deja perder esa plata. sí, exactamente. Y no se van a dar cuenta hasta que lleguen Sí, a su retiro y que alguien les envíe un papel y que le diga, bueno, aquí tienes acumulado tanto. exactamente. Entonces, Sí. por eso es importante. En el área del aseo sé que es así, pero también hay muchas otras empresas. En la mayoría de las empresas es así, ¿sí? Muchos entran a trabajar y la gente no tiene ese tacto de poder sentarse tranquilamente en su casa y decir, ok, voy a leer el contrato, voy a leer las prestaciones, voy a leer los beneficios que me dan. No, te dan papeles y así como te los dan, pum, así los pones en un rincón y ahí se quedaron. Claro, Sí. porque concretamente cómo funciona, uno como empleado les entrega, cada que contratamos a alguien, uno entrega un formulario, Claro. y en el formulario ahí aparece Industrial Alliance, donde piden el nombre, te piden Sí. cuál va a ser la persona que va a recibir en caso de que fallezca, bla, 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 Sí, un montón sí. de papeles. Después a tu casa te va a llegar una ficha de bienvenida con un Ujú. código que tienes que ir a inscribirte y abrir tu cuenta. Normalmente la mayoría de las personas esos papeles terminan Sí, exactamente, eso es lo malo. Y te están quitando cada pago. Cada Y tú pago. lo estás viendo, pero sin embargo no toda la gente tiene esa curiosidad de decir, ok, ¿y dónde está ese dinero? ¿Para qué lo puedo utilizar ese dinero? Entonces es cuando empiezan problemas financieros, eso, y la gente a veces tiene la solución ahí, y sin embargo, por desconocimiento, no la usan, o no saben que está ahí. Exactamente, eso es un ahorro forzado, Ujú. en ese caso concreto, pero la reflexión que yo hago, ¿por qué tienen que obligarte a ahorrar? Porque en mi caso, si no hubiera sido porque por ley me descontaban ese pequeño porcentaje de dinero pago a pago, yo probablemente nunca No hubieras hubiera podido comprar ahorrado, la casa en ese año. no hubiera podido comprar la propiedad en el 2021. Ujú. Y entonces uno se pregunta, ¿y uno por qué es así? O sea, ¿por qué te tienen que obligar? ¿Qué pasa si tú por tu propia cuenta y dices, ¿sabes qué? Voy a coger $50 y los voy a meter en un CELI Ujú. y los voy a meter en un REER? Porque más adelante me va a servir o para comprar mi primera propiedad o en un futuro para mi pensión. Yo creo que vivimos mucho en el presente, Felipe. ¿Sí? Vivimos demasiado en las preocupaciones del presente. No pensamos en el futuro. Y el futuro es a corto término. O sea, el futuro de la mayoría de la gente es una semana. Ese es mi futuro, una semana. Tengo para la semana próxima, puedo hacer esto para la próxima. Y cuando ya no estás pensando en preocupaciones es, me voy a ir de viaje. Ahora el verano me tengo que ir de viaje a mi país. Y ahora esto tengo que comprarme esto. Y me voy a comprar mi primer carro. Desgraciadamente, tengo muchos clientes, haciendo un pequeño paréntesis en eso que estás mencionando, Ujú. que llegan y empiezan a buscar un carro y se van con un carro financiado y empiezan a pagar el 20% y es financiado porque necesito. Primero llega y ve un poco todo lo que te ofrece aquí. El servicio público, el metro, el autobús, todo es de primera calidad. Tal vez esos $600 que estás pagando al mes en seguro, en carro financiado, en reparaciones, en gasolina o hasta más tal vez, puedes utilizarlos en otra cosa, ahorrar, invertir y empezar a estudiar, a familiarizarte con el idioma, buscarte un curso privado de francés, de inglés, que te ayude a mejorarte, que salgas más rápido adelante y no llegar como estabas en tu país, con deudas hasta arriba y luego te quejas de que no, es que aquí en Canadá no puedo hacer nada más, no hay algo que pueda ayudarme, estoy igual que allá, pues es que hay muchas cosas así. Yo creo que nosotros, no sé si solo somos los latinos o el mundo en general, nos dejamos llevar muchísimo por las apariencias. Entonces queremos tener el mejor auto, queremos tener la mejor ropa, queremos tener la casa más grande. Pero hombre, si eso va a implicar que tú estés sacrificando tu salud financiera, Ujú. porque tú te puedes ir a comprar un Mercedes-Benz y seguramente te pueden dar el crédito, pero se te va a ir el 70% de tu salario pagando la cuota. Sí. Entonces, Sí. ¿y qué te está aportando eso a tu vida? El hecho de llegar y decir, es que mira, yo tengo el mejor carro. De hecho, yo llegué a este país en el 2012, yo no compré auto sino hasta el 2018. Ujú. O sea, fueron 6 años. Y usaste el transporte público bien, Por sin supuesto. problema.
Ahora, obviamente eso depende del presupuesto de cada quien, ¿no? Claro. Estoy diciendo que no se compren un carro, pero Claro, si tienes claro. el dinero para hacerlo y Exactamente. si no vas a comprometer más de un 20% máximo de tu salario, de tus ingresos, y si aparte te queda para ahorrar. Claro, claro, dependiendo ya de la situación de cada persona, ¿no? Pero la mayoría es así. La mayoría es el endeudamiento primero y luego ya veremos cómo sale. Va a salir, porque afortunadamente aquí en este país sale, porque trabajo hay y muchísimo, ¿sí? Obviamente necesitas el idioma, en muchos de ellos, en la mayoría necesitas el idioma, entonces en vez de endeudarte con algo que a lo mejor no te va a servir en ese momento, págate un curso, ve a estudiar, haz una formación de algo, qué sé yo, algo que te vaya a ayudar a salir adelante más rápido. Que un poco lo que estábamos hablando al comienzo del podcast es que también el sistema aquí como que te empieza a lanzar trampitas, porque tú dices, ok, me ofrecieron el crédito para el celular, voy a pagar $70 al mes. Sí. Y tú empiezas a hacer cuentas, $70, eso me lo gano en mediodía. Trabajo 3-4 horas, estoy bien. Voy y pido un aumento, trabajo 3 horas más, me consigo un segundo trabajo por la noche, estoy perfecto, me lo puedo comprar. Luego llegas a hacer cuenta y dices, oye, la cuota del carro son $150 al mes. Bueno, hoy en día ya no, pero... dices ya 150 más 70, está bien. Son como 2 días de trabajo. Porque uno calcula teniendo seguro su trabajo. Sí. Como que mañana igual no va a haber problema y vas a llegar y va a estar tu trabajo ahí. No, y deja que se acumule, te vas a la tienda de muebles y te dicen, ¿sabes qué? Es que los muebles te damos el crédito, 0% de interés, vas a pagar... 25, 24 meses o 36 meses. 36 meses. $20 nomás. Ah, bueno, perfecto. Y no te das cuenta que esa acumulación de pequeños gastos se vuelve una bola de nieve que empieza a crecer, a crecer, a crecer, y luego llega al banco. Por eso es que los bancos son muy buenos para lanzarte promociones con tarjetas de crédito. Te dicen a ti, oye, te aprobamos $2,000. Sí. Te los gastas. Sí. ¿Qué me pasó a mí? Úsalos. Empiezas a ver promociones. Y luego el tiempo te dicen, ¿sabes qué? Te aumentamos tu límite a $4,000. Y uno feliz aceptando. Luego te lo aumentan a $5,000. Luego te llega una promoción de otra tarjeta de crédito y ya tienes 2 tarjetas de crédito. Y te las empiezas a gastar. Y ya tú crees que ese dinero es tuyo. Tú crees que ese dinero que tienes ahí de límite ya te pertenece. Cuando no es así. Y yo quiero que todos los que están viendo o escuchando este podcast conscientemente se respondan a cuánto les ha pasado lo que estamos comentando acá. Sí. A mí me pasó. Sí, a mí también. Eso yo creo que a todo mundo. Francamente, yo creo que a todo mundo le pasa, sobre todo llegando aquí y viendo esa facilidad con la que puedes empezar un crédito. Es un arma de 2 filos, ¿sí? Si tú eres bueno con tus finanzas, si tienes esa educación y tienes ese comportamiento estricto y bien, el crédito te va a ayudar para todo. Exacto, porque el crédito es un arma muy poderosa que te sirve para apalancarte si lo sabes utilizar bien. Exacto. Pero es un arma de doble filo. Sí, así como te puede impulsar demasiado hacia adelante, también te puede meter... Te puede arrastrar completamente. De hecho, no sé, Jorge, si yo te conté, antes de yo venirme para Canadá, yo en Colombia, mi salario eran como $8 al día. ¿Al día? Sí. Porque bueno, pues es un sistema diferente, no se puede comparar. Pero aquí pasé a ganarme, si no me equivoco, eran $16 la hora. Imagínate la cantidad tan burda, la diferencia. Y en Colombia me sobraba plata y aquí hubo una semana que yo no tenía ni para comer. Imagínate. A pesar de que tenía un buen salario y mi presupuesto para la comida eran como $2. Hacías esa comparación mental y decías, no, aquí yo soy millonario casi en comparación a lo que hacía allá. Pero, sin embargo, tenías que acostumbrarte al nivel de la vida, de vivir aquí. Pero ¿sabes por qué pasó eso? Porque uno no es consciente de esos pequeños gastos, porque yo llegué en el 2012 y ahí fue donde empecé a ser desordenado, a decir, ok, $30, me compré un computador, me costó $1,000, pero la tarjeta de crédito me lo dio, los puedo pagar cuando yo quiera. Sí. Pasaron más o menos 4 años cuando esa bola de nieve se empezó a juntar, hasta que cuando yo me di cuenta estaba completamente quebrado con todas las tarjetas en sobregiro, no me alcanzaba el dinero, me tenía que decidir qué tarjeta pago este mes, qué tarjeta pago el otro mes. Imagínate, y así hay mucha gente, Felipe, hay mucha gente, desgraciadamente, y no se da cuenta del peligro que corre todo eso en un futuro. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque uno llega con un sueño de comprar una casa, de comprar un buen carro, de tener un buen trabajo, de vivir bien, la seguridad del país, todo. Pero cuando traes esa mentalidad, como tú dices, y empiezas a usar aquí y a usar allá, sin tener una educación financiera correcta, todos tus proyectos que tú tenías se van todavía alejando más, y empiezas a quejarte, y este país no, y no se vengan para acá, y aquí no me ha dado nada, y aquí se trabaja más. Son todas esas cosas que afectan. Entonces, a manera de conclusión, yo invito a la gente a que se cuestione qué pasaría
si en vez de estar gastando ese dinero en cosas que a lo mejor no necesitas, como ropa de marca, como de pronto un auto, como gastártelo en el celular que acaba de salir, porque Apple es muy bueno sacando teléfonos todos los años y uno está ahí en la tienda esperando para comprarlo. Llenas las tiendas, llenas. ¿Qué pasaría si en vez de ir a comprarte ese celular de Apple, mejor a través de un Celi inviertes en Apple? Imagínate lo que pasaría, o sea, mucho pasaría, tanto que cuando tú pudieras ver ese cambio, te emocionaría tanto que te acostumbras a poner, ¿sí? Si tú tienes un Celi, yo invito a la gente a que abra por lo menos un Celi. Un Celi, todo el mundo debería tener un Celi en este país, todo el mundo debería tener un Celi, en el que tú vas a poner 25, 50 dólares mensuales, 50 dólares que te gastas en una comida, en un desayuno en un restaurante, en 5 cafés, o sea, esto es nada. Y si se acostumbran a poder ahorrar, a poner un monto en un Celi, en un REER, como ustedes quieran y como sea el mejor consejo que el experto les pueda dar, van a haber cambios increíbles en el futuro. En este país, esos ahorros les van a permitir en un futuro poder cumplir muchos de sus sueños. Y en un futuro cercano, porque no estamos hablando ni de 10 ni de 20 años. En 3 o 5 años tú ya empiezas a ver diferencias enormes. Por eso la importancia siempre de colocar primero la inversión. Sí, exactamente. Es muy, muy importante. Muy, muy importante. Es lo que te va a permitir esa tranquilidad en el futuro, de todo lo que quieras hacer. Mira que hay un amigo que hace la comparación, más o menos con lo que te cuesta un iPhone 14, te compras 15 acciones de Apple. Imagínate, eso. ¿Y o sea, puedes tener una parte de la empresa en lugar de ser uno de sus clientes. Exactamente. Exactamente. Mismo con todo lo que te gastes. En vez de comprarte unos tenis Nike, compra acciones de Nike. Compra acciones de Nike. Sería una buena estrategia, fíjate, ahora que lo mencionas así. Cuando quieras comprarte algo de marca, compra la acción de eso. ¿Qué es mejor? ¿Ser socio de la empresa, así sea en una parte muy chiquitica? Sí. ¿O ser un consumidor? Exactamente. Muy buen punto. Sí, muy bien. Piénselo. Es una estrategia que me suena muy bien. Ok, y tú vas a poder decir, el día de mañana que alguien te diga, mira, yo tengo unos tenis Nike, sí, yo parte de esa empresa es mía, imagínate. Dice, gracias por comprarlo, me llegaron dividendos gracias a que tú te gastaste tu dinero. Gracias, sigue comprando Nike, eso para mí. Vamos a sacar una nueva modelo que te va a encantar, segurísimo. Cuando tú cambias la forma de ver la vida, de entender cómo funciona el manejo del dinero a nivel global, y tú entiendes esto, te das cuenta que el cambio que tú puedes hacer es tan grande. Y que no crea la gente que estamos hablando y después van a decir, sí, pero es que yo no puedo invertir $500. No es el caso. ¿Okay? Hay herramientas, hay expertos que te pueden ayudar. Los consejeros, para eso estamos, para poder ayudar a la gente y darles esos consejos de decir, no necesitas $500 para poder empezar a invertir, no necesitas poner $1,000 diarios o $1,000 mensuales. 25, 50, 30, lo que tú puedas, lo que te sobre, mejor dicho, lo puedes ir invirtiendo. Todo es válido, hasta $1 es válido en una inversión. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? También es que nosotros tendemos a subestimar demasiado el poder de los pequeños hábitos y de los pequeños progresos, y es mucho más importante el hábito que la cantidad. Entonces es mejor que tú ahorres todos los meses sagradamente $50, $20, $10, aunque ahorres 500 una vez por allá, cuando te sobre. Exacto. Y por eso uno de los consejos financieros, o la primera regla de la inteligencia financiera, es págate a ti primero. Te llega tu salario, lo primero que tú deberías hacer es apartar esos $10, esos $20, y la constancia. Todo el tiempo lo empiezas a hacer hasta que te acostumbras, lo haces un hábito en tu vida y empiezas a buscar la forma de aumentarlo. Ya después vas a decir, no, es que 20 es muy poquito, subámoslo a 30, subámoslo a 40. Y a largo plazo. Y además que tú lo dijiste en uno de tus podcasts, ¿sí? Tú vas invirtiendo poco a poco. Hay unos que te van a dar negativo, hay otros que te van a dar positivo, pero mientras lo sigas haciendo, siempre va a haber un rendimiento. Exactamente. Siempre va a haber un rendimiento. Entonces, es esa costumbre que se tiene que hacer de decir, ok, este mes 100, este mes 100, este mes 100,
a lo mejor en eso que invertiste un rendimiento vas a tener de 10% y el otro mes de 6 o menos 2, pero mientras sea esa costumbre, siempre va a ir en positivo, ¿sí? Siempre, siempre. Exactamente. Jorge, te agradezco muchísimo por el espacio, por lo que nos has compartido. Definitivamente es de mucho valor, muy importante que toda la gente entienda cómo funcionan estos mecanismos de inversión, que son accesibles, que son fáciles. Bueno, muchas veces dicen, no, es que para comprar acciones o para invertir en la bolsa hay que tener mucho dinero, y no es cierto. Tú inviertes en un fondo $50 y ya eres dueño de una parte chiquitica, pero ya lo eres. Sí, exactamente. Y bueno, quisiera antes de terminar comentarles para un próximo episodio que vamos a grabar muy pronto, vamos a hablar un poco de qué estrategias usar o cuál debe ser la planificación correcta si estás pensando en comprar tu primera propiedad aquí en Canadá. Jorge tiene mucha experiencia en el tema de las hipotecas, de los bancos también. Vamos a hablar de eso, es muy interesante. Rápidamente la gente cree que necesita ser un ciudadano, necesita ser residente permanente para poder comprar una casa. O que necesita mucho dinero. O que necesitas mucho dinero, y no es el caso. Tú tienes un permiso de trabajo, estás trabajando fijo en Canadá, estás ahorrando, estás ya con una estabilidad financiera y laboral, puedes hacerlo. Exactamente, hay varios temas que son muy claves que vamos a profundizar en un próximo episodio, que por ejemplo, tu historial de crédito, cómo tener un buen historial de crédito para que los bancos te presten el dinero, cómo ponerse bonito para el banco, para que te acepten y te presten. Que también es otra cosa que hay que trabajar. Exactamente, eso no es de la noche a la mañana, es como que hoy tengo un puntaje de crédito de 500 puntos y mañana va a estar en 700, no funciona así. Y también la importancia de cómo conseguir la cuota inicial, de cómo planificarla a través de un REER, a través de un CELI. A través de un RAP, a través del gobierno, unos programas ahí que les vamos a decir cómo funciona también. Exactamente. Entonces hay varias cosas muy interesantes que vamos a poder platicar con ustedes y para que sigan llenándose de información sobre todo. Así que bueno, les agradezco y los felicito por llegar hasta el final de este video y no se pierdan un próximo, que ya saben de qué vamos a hablar. Así es. Gracias, Felipe. Gracias, Jorge, por aceptar la invitación y nos veremos muy pronto en un próximo video. Chao, chao. Chao.